¿Qué tal? Mi nombre es Rita Miranda Aguilar y yo les voy a presentar este video que se trata acerca de la historia de la educación. Bueno, comenzamos. La cultura y la educación en la antigüedad. Está dividida en varias etapas o edades. Antes de la antigüedad existía la etapa conocida como la prehistoria, que su inicio fue desde hace 3 o 4 millones de años y concluye hacia el año 5000 antes de Cristo. Bueno, en esta primera etapa el hombre no conoce la vida en sociedad, sino que vive en pequeñas familias o grupos que se dedicaban a la pesca, la recolección o la caza. En estos principios de la humanidad es posible encontrar las primeras señales de la educación, porque en cuanto se aprendía una nueva técnica de caza o perfeccionamiento de algún utensilio, este conocimiento se transmitía a las siguientes generaciones, quienes lo aprendían mediante la observación, el ensayo y el error. La técnica de enseñanza era rudimentaria, que quiere decir que era muy ruda, pero efectiva, perfeccionalizada y práctica. Después de muchos años de evolución y aprendizaje, los grupos fueron más numerosos y más organizados, hasta convertirse en complejas sociedades, con una división de trabajo completamente ya organizado. Para el estudio de estas primeras sociedades, con una visión clara del trabajo, la historia inició un obvio periodo, la antigüedad. En la antigüedad, la educación a los niños, por ejemplo, que no eran de un mismo barrio, iban bien ordenados por las calles, guiados por los maestros de música, desnudos, aunque nevara o así, no importaba. Y si alguno de ellos se hacía el payaso o quería llamar la atención, como ahora sí se puede, aquí los hacían entrar en razón. Por ejemplo, en un banquete a ellos no les era permitido la glotonería, pasar por delante de los ancianos o reírse desafortunadamente, ni tan solo cruzar las piernas, eso les permitían. Bien, ahora les hablaré acerca de la educación en el Antiguo Oriente. Bueno, esta abarca una gran variedad de culturas. Las culturas mesopotámicos, egipcios, chinos, indios, fenicios, hebreos, árabes, indios americanos, persas, griegos y romanos. Por supuesto, cada cultura tiene sus rasgos específicos, como por ejemplo los egipcios con sus pirámides y jeroglíficos, los chinos con sus majestuosos palacios y sus particular escritura, los indios americanos con sus pirámides escalonadas y su vestimenta de plumas, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre cada cultura, existen características generales que todas tienen en común. En ese sentido, la historia de la educación antigua se concentra en la educación egipcia, ya que algunos aspectos de su cultura y educación se conservaron en las tradiciones grecolatinas, las cuales conservamos hasta hoy en día y nos ayudan a comprender los orígenes de nuestra tradición educativa. Las culturas de la antigüedad, como la egipcia, eran sociedades particularmente jerárquicas, vaya. No es necesario que se reservara, y esto nada más se reservaba a las élites. En la cima de la pirámide social se encontraba el faraón y sus hombres de palacio, como los nobles, los sacerdotes. Solo estos hombres recibían el beneficio de la educación, que abarcaba una serie de normas, conductas y aspectos cívicos: la oratoria, la escritura, la educación física. Por supuesto, también debieron existir áreas especificadas como la astronomía, aunque estas también estaban reservadas para las élites. En cuanto al resto de los egipcios, solo sabemos que su educación se limitaba en el seno familiar, una enseñanza que se transmitía de padre a hijo, de generación en generación. Bien,
Pues ahora les hablaré acerca de la educación homérica. Esta se basa en el decir y el hacer, que eran funciones básicas que debía aprender todo gobernante. El decir se refiere al arte de la política y el hacer se refiere al arte militar. La educación en las clases gobernantes variaban según el arte que enseñaban. Platón decía que Homero había sido el educador de toda Grecia. Entonces, la educación del ciudadano griego abarcó la gimnasia, la música, la gramática y el dibujo. Aquí las mujeres y los esclavos no tenían derecho siquiera a la educación. Nuevamente, la educación era para los privilegiados, ya que el Estado decía que no se tenía por qué preocupar por la educación de las mujeres y esclavos, ya que ellos no serían para la política. Bueno, por otra parte, los sofistas y Sócrates. Les voy a hablar acerca de ellos. Ellos eran una especie de maestros ambulantes, ya que lo hacían a cambio de dinero. Ellos partían de una crítica hacia valores tradicionalistas como el bien, la justicia, la verdad, la belleza, la ley, etc. Los sofistas se preocupaban más por la formación del individuo. Bueno, por otra parte, Platón decía que la mejor educación era la antigua, porque se concentraba en la música, la gimnasia, aritmética, la geometría, la astronomía y la filosofía. Él decía que el hombre aprende desde la infancia, aprende de sus padres y de sus parientes. Los oficios que ejercen en su vida, por ejemplo, que si el padre era campesino, el hijo por ende debería de ser campesino. Bueno, por otra parte, Aristóteles, él aceptaba las 4 disciplinas de la educación griega, que eran la gramática, la gimnasia, la música y el dibujo. La enseñanza se limitaba solamente a los hombres, nuevamente excluía a las mujeres y a los esclavos. También les quiero comentar algo acerca de la educación helenístico-romana. Bueno, esta comprende entonces esta comprende el aprendizaje de la lectura y de la escritura y un mínimo de aritmética. Para esta educación, la música, la danza, la gimnasia ya perdían importancia. La educación durante este periodo fue privada. Una de sus características es que aparecen los libros de texto y además que se incluye la enseñanza bíblica evangélica. Bueno, la educación en la Edad Media hace una transición. En esta etapa la educación se concentraba más en la religión, se leía la Biblia y se recopilaban fragmentos del Apocalipsis. Las escuelas estaban organizadas por el obispo. Comenzaron a traer más y más estudiantes, hasta que ellos se rebelaron y estos comenzaron allá a desvincular la enseñanza con la iglesia. Bien, aquí también cabe mencionar el feudalismo y la educación caballeresca. Bueno, esta surgió por condiciones sociales. Buscaba adaptar y condicionar hombres que se distinguieran por condiciones guerreras, siendo la base de la educación física y los valores. Caballeresca se desarrolla la instrucción militar. Aquí los valores morales constituían más bien las máximas virtudes. Todo caballero debía comportarse correctamente, de acuerdo con las virtudes cristianas: amor, valentía, disciplina, dignidad. Durante este periodo ya se tomaba en cuenta a la mujer. Aquí sí se tomaba en cuenta a la mujer, y a la mujer ella se educaba en los monasterios. Las universidades y las escuelas comunales
no dependían de la iglesia. Aquí más bien incorporaban otras disciplinas como la medicina, la jurisprudencia, la escritura de cartas y documentos ya oficiales. La entrada a las universidades aquí era restringida. Bueno, pues también les quiero comentar algo acerca de la escolástica, perdón. Este tipo de educación intentó recuperar los textos clásicos como vía a la educación espiritual. Los textos sagrados y la formación religiosa, esta etapa también reflejó un cambio notable en la sociedad, gracias al crecimiento del comercio con el resto del mundo. Bueno, aquí también cabe mencionar que existió el dialecto y el antidialecto, que el dialecto se refiere, que definía que la fe debe de ser, que la fe debería ser analizada por medio de la razón, y el antidialecto decía que se defendía la fe sobre la razón y que se debe de indagar para conocer la verdad. Estos se basan en la lógica aristotélica, perdón. Esta dice que es una tarea de reconciliación entre fe y razón. Posteriormente, esta será reflejado en Tomás de Aquino. Bueno, pues por mi parte fue todo. Agradezco su atención por este video y espero sea de su agrado. Muchísimas gracias.